21, versos 15 al 19. Gloria a Dios. Amén. San Juan, capítulo 21, versos 15 al 19. Cuando lo tenga, se puede poner sobre sus pies. Vamos a leerlo de una forma alternada, amén. Amén. Dice la bendita palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y de la comunión de su Santo Espíritu. Y a la letra dice: Cuando hubieron comido, Jesús dijo a Simón Pedro: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas más que estos? Le respondió: Sí, Señor, tú sabes que te amo. Él le dijo: apacienta mis corderos. Le dijo la tercera vez: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro se entristeció de que le dijese la tercera vez: ¿me amas? Y él respondió: Señor, tú lo sabes todo, tú sabes que te amo. Jesús le dijo: apacienta mis ovejas. Juntos, esto dijo dando a entender que con muerte había glorificado a Dios, y dicho esto, añadió: sígueme. Oramos. Bendito Dios y buen Padre Celestial, te damos gracias en esta hermosa noche, Dios poderoso. Agradecemos, bendito Dios, por tu amor y tu misericordia con nosotros. Sé tú trayendo esta palabra a nuestros corazones. Sé tú trayendo esta palabra para edificación de nuestras vidas, bendito Dios. Te damos gracias, Padre eterno, Espíritu Santo, revela esta palabra en nuestro entendimiento, en nuestros corazones. Que sea una palabra, Señor, que edifique nuestras vidas. Que sea una palabra que tenga que fortalecer y restaurarnos a cada día, Señor. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Te damos gracias, poderoso Dios. Gracias, bendito Dios. En el nombre de tu Hijo amado Jesús. Amén. Amén. Y amén. ¿Puedo tomar un momento su lugar? Amén. Hay una versión de la Biblia que a mí me gusta, que es la lenguaje sencillo. Es una versión que habla un poco más claro de las cosas, o más bien a nuestro entendimiento actual. Dice esta versión: cuando terminaron de desayunar, Jesús le preguntó a Pedro: Simón, hijo de Juan, ¿me amas más que estos? Él le respondió: sí, Señor, tú sabes que te quiero. Jesús le dijo entonces: cuida de mis seguidores, pues son como corderos. Jesús volvió a preguntarle: Simón, hijo de Juan, ¿me amas? Pedro le contestó: sí, Señor, tú sabes que te quiero. Jesús le dijo: entonces cuida mis seguidores, son como ovejas. Por tercera vez le dijo: Simón, hijo de Juan, ¿me quieres? Pedro se puso muy triste de que 3 veces le había preguntado si lo quería. Entonces le contestó: Señor, tú lo sabes todo, tú sabes que te quiero. Jesús le dijo: cuida de mis ovejas. Cuando eres joven te vestías e ibas donde querías, pero te aseguro que cuando seas viejo extenderás los brazos y otra persona te vestirá y te llevará donde no quieras ir. Jesús se refería a cómo iba a morir Pedro y cómo de esa manera iba a honrar a Dios. Después le dijo a Pedro: sígueme.
Vemos en la Biblia y encontramos en la Biblia la historia de aquel hombre que estaba dispuesto a dar a Dios todo su ser. Vemos a un Pedro de un carácter muy explosivo, a un Pedro que daba la vida en su momento por el Señor. Amén. Amén, amén. Yo creo que muchos de nosotros, cuando vemos un milagro en la vida de nosotros, que Dios empieza a actuar, yo creo que muchos de nosotros empezamos a actuar de esa manera. Empezamos a decir, yo voy al culto, yo estoy con Dios. Si me citan a oración, yo soy el primero. Si me citan a un ayuno, yo soy el primero que va a estar. Y si es posible, me devoro la Biblia en menos de un año. Muchos somos como ese Pedro que en su momento queremos que todo el mundo sepa y se entere de lo que Dios ha hecho en nuestras vidas. Pero más allá de una emoción, más allá de solamente que seamos como ese fuego de petate que solamente es en el momento, Dios quiere algo más allá de nosotros. Aleluya. Dios empieza a hablarle a Pedro, Dios le empieza a mostrar a Pedro tantas cosas. Santo. Y el Señor empieza a tomar a Pedro y le empieza a hablar a él de una manera muy especial. Aleluya. Pedro, tú me amas más que los demás. Yo creo que si Jesús estuviera hoy con nosotros, ¿cuál sería la pregunta que nos haría? Luis, ¿me amas? Fulano de tal, ¿me amas? Y yo creo que en su momento responderíamos como Pedro, Señor, tú sabes que yo doy la vida por ti. Señor, tú sabes que si tú me dices, haz esto, yo voy. Pero más allá de un momento de emoción, más allá de solamente simples palabras, más allá de que las cosas sean por el momento en que nuestras vidas empiezan a tomar un rumbo, de que empezamos a ver la gloria de Dios en nuestras vidas, de que nos acercamos a Dios por un milagro que Él hizo en nuestras vidas, Dios sabe y Dios conoce el corazón de nosotros. Santo. Aún nosotros no podemos confiar en nuestro corazón. La palabra de Dios dice que tengamos cuidado, porque engañoso es el corazón del ser humano. Aleluya. Si tú me dices que te conoces, estarías contradiciendo a la Biblia, porque la Biblia dice que engañoso es el corazón del ser humano. Amén, amén. A lo mejor algunos dirían, Señor, tú sabes, Padre, tanto que yo daría la vida por ti. Tú sabes, Señor, que yo no tengo cómo agradecerte lo que tú has hecho en mi vida. Lo que tú has hecho en la vida de mi hijo, lo que tú has hecho en mi matrimonio, o lo que tú me has dado, sea del espiritual, material, o como tú lo quieras ver. Santo es Dios. Y el Señor le agarra y le pregunta a Pedro por segunda vez, Pedro, ¿me amas? Pedro, ¿me amas? Y Pedro vuelve a contestar, Señor, así es, yo te amo, yo te quiero. Aleluya. Y el Señor por tercera vez me vuelve a decir, Pedro, ¿me amas? Yo creo que, por ejemplo, en el caso de las parejas, muchas veces se hacen esa pregunta y le dicen, oye, ¿me amas? Y el novio o la novia le dice, sí, yo te amo, yo te quiero, yo doy mi vida por ti, yo bajo las estrellas, y le empieza a decir un sinfín de cosas. Pero cuando vuelve a repetirse la pregunta, como que algo en el corazón de esa persona empieza a generar curiosidad. Aleluya. Viene la tercera vez de la misma pregunta y las personas después dicen, ¿por qué tanto me preguntas? Y es cuando entonces Pedro empieza en su corazón a entristecerse, porque sabía que no podía engañar al maestro. Santo. Porque sabía que no le podía, a lo mejor con sus labios, decir, sí, yo te amo, yo doy mi vida. Por algo creo que en la Biblia dice que muchas veces con nuestros labios confesamos
que amamos a Dios, pero nuestro corazón, nuestro entendimiento está lejos de Él. Aleluya. Muchas veces en la casa de Dios nos toca ver personas que están dispuestas a todo, pero que llega un momento en que Dios empieza ahora a preguntar si verdaderamente le amamos con esa disposición. Muchas veces encontramos a personas dentro de la iglesia o somos personas dentro de la iglesia que hacemos mucha bulla, que decimos amén, yo aquí estoy, y en el momento en que se necesita, desaparece. Santo es Dios. Y en el momento en que la persona se necesita dentro de la casa de Dios, esa persona desapareció. Y algunas personas creen que esta parte de la Biblia está referido a líderes, a pastores, a evangelistas, a ministerios que están trabajando, que están activos en la casa de Dios. Pero yo creo que más allá de eso sería Dios hacia nuestras vidas, porque Dios nos ha llamado a cada uno de nosotros a compartir el Evangelio. Amén, amén. Dios no te llamó a que tú vengas y cada día vengas a calentar una banca. A lo mejor tú no tienes el llamado de pararte en un estrado, de pararte ante multitud de personas y predicar el Evangelio de Dios. A lo mejor el llamado que tú tienes es rescatarlos de tu casa. Y si no amas a Dios, no puedes amar a los de tu casa. Santo es Dios. La Biblia dice que el que no ama No conoce a Dios. no ha conocido a Dios. Amén. ¿Por qué? Es amor. Porque Dios es amor. Aleluya. Si no amas a Dios, no puedes amar a los de tu casa. Entonces la palabra para quién va? Es para nosotros. Amén. Dios quiere más allá de un canto, Dios quiere más allá de una sola palabra, quiere verdaderamente que nosotros amemos. Y el Señor le dice a Pedro, ¿sabes qué? Si me amas, cuida, apacienta, enseña, dispón de tu tiempo, dispón de ti para que tú le enseñes. Y a lo que yo les digo, a lo mejor ustedes no sabrán tanta teología, a lo mejor ustedes no sabrán tanta hermenéutica, tantas cosas. Pero la Biblia nos enseña que la mejor manera que tú y yo podemos transmitir el Evangelio es con nuestro ¿qué? Con nuestro testimonio. Con el testimonio de lo que Dios empieza a hacer, con el testimonio de lo que Dios empieza a transformar mi vida. Yo, ¿cómo le puedo decir a una persona, Cristo te ama, Cristo dio la vida por ti? Ven y acércate a Él cuando yo estoy más lejos. ¿Cómo yo le puedo decir a una persona, cómo yo le puedo enseñar a mis hijos, ¿sabes qué? Dios es el trono de nuestras vidas. Cuando yo mismo le digo a mis hijos, ¿sabes qué? Mira, hoy no voy a la iglesia porque tengo que ir a trabajar, porque necesitamos algo. Entonces, ¿dónde queda ese Dios que suple? Estamos aquí. Aleluya. ¿Cómo puedo yo enseñarle a mis hijos a decirle que verdaderamente Dios es el todo, que Dios suple, que Dios guarda, que Dios provee, si yo con mi testimonio estoy diciendo todo lo contrario? Santo. ¿Cómo puedo hacer? Estoy contradiciendo de lo que yo predico con mis labios a lo que predica mi testimonio. Un poco de lluvia asusta muchas veces a la gente de llegar a la casa de Dios. Santo. Un poco de lluvia
Nos asusta que nos podamos enfermar si yo voy al culto y me voy a enfermar. Pero un sismo o un terremoto llena la casa de Dios. Santo. Algo que da muchas veces nos aleja de Dios. Y algo que nos quita nos acerca a Dios. Aleluya. Santo es Dios. ¿Cómo le podemos nosotros predicar a los de la casa primero? ¿Cómo yo puedo ganarme por lo menos a mis hijos, mi esposa, mis familiares, si yo aún no me he acercado a Dios? Si yo con mis hechos, con el testimonio que yo tengo, no demuestra que verdaderamente confío en Dios. Una de las epístolas que escribe el apóstol Pedro se refiere y habla que en nosotros tiene que haber cualidades y virtudes para poder llegar delante de Dios. Santo. En que una de ellas es el conocimiento de Dios. Una de ellas es el conocer a Dios. Pero muy poco conocemos a Dios. Dios conoce el corazón de nosotros. Dios conoce nuestro entendimiento. Dios conoce quiénes somos. Dios sabe de nosotros. Dios sabe qué te gusta. Dios sabe qué no te gusta. Dios sabe aún los cabellos que tú tienes, cuántos son. Pero nosotros no hemos conocido a Dios. Porque si conociéramos a Dios, yo creo que Dios no nos tendría que hacer esa pregunta de que si verdaderamente le amamos. Amén, amén. Porque yo no creo que tú, como ser humano, te acerques a otra persona y le digas te amo si no lo conoces. ¿O sí? No. ¿O sí? No. A una persona desconocida no le vas a decir te amo y doy mi vida por ti. ¿O sí? Por un hijo, a lo mejor un padre lo haría, pero sabe que tiene algo de él en él. Hay algo de él en él. Pero por un desconocido tú darías tu vida. Por un desconocido te despojarías de un tiempo para dedicarse. Lo harías. Santo. ¿Sabes por qué no lo haríamos? ¿Por qué no lo conocemos? ¿Por qué no lo conocemos? Entonces, ¿qué es lo que Dios o qué es lo que Jesús le intentaba decir a Pedro? Y no hay un cambio de Pedro hasta que no llega el día del Pentecostés en su vida. Cuando llega el día del Pentecostés, su vida de Pedro empieza a haber un cambio. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo llega a la vida de ellos y transforma la vida de ellos. Y es el Espíritu Santo que le empieza a revelar a Pedro quién era Dios, quién es Dios, cómo actúa Dios, cómo trabaja Dios y qué es lo que hace Dios. Necesitamos conocer a Dios. Aleluya. ¿Y quién nos lo va a revelar? La palabra. La palabra, principalmente el Espíritu Santo. Santo Dios. Necesitamos Gloria a cada Dios. día en nuestras oraciones y en Santo. nuestras lecturas decirle: Espíritu Santo, ven a mi vida. Santo. Espíritu Santo, te necesito. Aleluya. Porque tú puedes leer y no tener revelación de la palabra de Dios. Porque tú puedes intentar de cambiar tu vida para a lo mejor ganarte a tu vecino, a tus hijos, a alguien que está alrededor de ti. Pero si el Espíritu Santo no está en nuestras vidas, nos vamos a cansar. Santo. Poder leerte la Biblia en menos de un año, toda la Biblia 1 y 2 veces, pero no tener una revelación de una palabra, si el Espíritu Santo no está en nuestras vidas. Y te vas a cansar.
Y vas a decir el Evangelio o buscar de Dios es cansado. ¿Sabes por qué? Porque no está el Espíritu Santo. Y es el Espíritu Santo que nos va a acercar a Dios. Es el Espíritu Santo que nos empieza a capacitar y a preparar para que nosotros tengamos el encuentro con Dios. Y cuando eso empieza a suceder en nuestras vidas, y cuando tú y yo tengamos ese acercamiento del Espíritu Santo, tenlo por seguro que a la persona que tú veas no te va a importar quién es y le vas a empezar a hablar del amor de Dios, de ese amor que Dios te empieza a revelar a ti, de ese amor que el Espíritu Santo te empieza a dar, y verdaderamente las cosas empiezan a tomar otro sentido diferente y no te vas a cansar. Aún los discípulos, cuando Jesús los manda a predicar, uno de ellos es Juan, y cuando llega Juan delante de Jesús le dice: mira, Señor, tal ciudad no nos recibió, haz que descienda fuego sobre ellos. Porque no estaba el Espíritu Santo en la vida de ellos. Cuando el Espíritu Santo desciende, empieza a cambiar. Cuando el Espíritu Santo desciende verdaderamente, ahora sí va a llegar la pregunta en que nos dirá el Maestro: ¿verdaderamente me amas? Y tendremos la respuesta correcta para darte. Aún el Señor Jesús dice en su palabra: estuve enfermo, no me visitaste. Desnudo estuve y no me cubriste. En la cárcel estuve, no me visitaste. Hambriento estuve y no me diste de comer. Y muchos de nosotros decimos: Señor, ¿cuándo que no me di cuenta? ¿Cuándo, Señor, que no te vi? Y muchos esperamos eso, pero ¿sabes cuándo empieza verdaderamente a haber una respuesta correcta de nosotros hacia Dios? Cuando empezamos a pedirle al Espíritu Santo y a tener esa comunión con Dios. Es cuando verdaderamente tú y yo sabremos cómo apacentar las ovejas. Es como tú y yo verdaderamente entenderemos cómo es cuidar las ovejas de Dios. Santo. Es cuando tú dirás a tu enemigo: ¿sabes qué? Hoy te amo. Y no por lo que me hayas hecho, sino porque Dios me amó a mí primero. Porque Dios ha dado su vida por mí. Ahora te comparto el Evangelio, ahora te empiezo a hablar de Dios. ¿Por qué? Porque ahora entendemos que el amor de Dios empieza a transformar nuestras vidas. Porque ahora el Espíritu Santo se nos ha estado revelando a través de la palabra, con esos momentos de oración, y nuestra vida empieza a tener un sentido diferente. ¿Cuánto tiempo seguiremos igual? ¿Cuánto tiempo tendrá Dios que hacernos la misma pregunta? Si es posible, yo no sé si Dios cada día nos hace esa pregunta y nos dice: Luis, ¿me amas? Y vuelve a aparecer otro día: Luis, ¿me amas? Iglesia, ¿me amas? Y muchos somos de momentos. Tenemos un trabajo que hacer. Tenemos un trabajo que como pastor no me corresponde a mí solo, nos corresponde a todos. Que es cuidar el rebaño de Dios. Que es cuidar esas ovejas. Que es poder acercar esas ovejas al buen pastor, al pastor de pastores y señor de señores. Pero tú y yo necesitamos tener ese encuentro con Dios. Tú y yo necesitamos más del Espíritu Santo. Tú y yo necesitamos que el Espíritu Santo transforme nuestras vidas cada día más. Amén, amén. Empezamos a entender qué es lo que Dios quiere hacer con nosotros. ¿Qué cuentas tú y yo le daremos un día a Dios? ¿Qué le podemos decir al Señor? Es que, Señor, tú nunca me llevaste ante una multitud, por eso yo no gané almas, Señor. Y el Señor te diría: te puso a tus hijos, te puso a tus padres,
Te puso a tus hermanos, te puso a tus vecinos. ¿Y qué hiciste? Pero Señor, ¿en qué momento a mí me lo delegaste? Señor, ¿en qué momento a mí me tocaba hacer ese trabajo? ¿Te acuerdas? Tal día, tal hora, en tal lugar, el pastor predicó de esto. Pues yo te hablaba ahí. Aleluya. Porque muchas veces queremos que alguien venga y ponga sus manos sobre nosotros y nos diga, dice el Señor, que vayas y prediques, que vayas y hagas. Cuando a través de la palabra encontramos el trabajo que tú y yo tenemos que hacer. Aleluya. Muchas veces, y les vuelvo a repetir esto, y yo creo que he sido repetido con ustedes, en decirles que el trabajo de ganar las almas en la casa de Dios no es solamente del pastor. Es el trabajo de todos. Porque cada uno va a tener que entregar cuentas delante de Dios. Amén, amén. Porque tú y yo nos tendremos que rendir delante de Dios las cuentas y le vamos. Yo te puse en tal lugar. Yo te puse, yo te di este trabajo, yo te di esto, yo te proveí, yo te puse tu casa en este lugar para que tú fueras esa luz en ese lugar. Y yo creo que muchos vamos a ser como aquel hombre que agarró y el talento que le dio lo escondió. Yo creo que muchos vamos a ser como ese árbol que no da frutos. Y el árbol que no da frutos, ¿qué se hace? Dadlo, Se corta y ¿qué? echa al fuego. Se echa al fuego. Aleluya. El que ha tenido ovejas, Santo. el que ha tenido corderos, cuando una oveja es estéril, ¿qué se hace con ella? Se vende o se mata para comer. Se le da cuello, ¿no? Sí, ¿Qué va a hacer Dios con nosotros? igual. ¿Qué será que tenga que hacer Dios con nosotros si nosotros no empezamos a reproducir? ¿Qué va a empezar Dios a hacer con nosotros si no entendemos que se nos ha delegado un trabajo? No por hombre, sino de parte de Dios. Hay un trabajo muy grande que hacer. Hay un trabajo que como iglesia tenemos que hacer, como personas tenemos que hacer. Aleluya. Y es empezar a compartir la palabra de Dios a cada persona. Y no cansarnos. Y si nos cansamos, doblamos rodillas y le decimos, Señor, yo ya no puedo, pero necesito que tú me ayudes porque es un trabajo que tú me has puesto para el eterno. Amén. Necesito, Señor, poder rescatar esas almas, Señor. Necesito, Señor, que tú seas el que verdaderamente a mí me dé ese amor para traerlos a ellos delante de tu presencia. Santo. Y si hay algún defecto en nosotros, y si hay algo que la gente está viendo, empecemos a decirle al Señor, yo necesito cambiar. Yo necesito cambiar por amor a esas almas, Señor. Yo necesito tener que cambiar, Señor, para que ellos vean que tú verdaderamente transformas la vida. Santo. Transformas el estilo de vida de una persona que a lo mejor no tenía todo por perder. Que a lo mejor nadie daba su vida por él, pero sí hubo alguien que entregó su vida. Iglesia, ¿qué cuentas le vamos a dar a Dios? Iglesia, ¿qué le vamos a entregar a Dios? Yo no sé qué suceda primero, si el rapto de la iglesia o la muerte de nosotros.
Pero si el rapto llegara a pasar y vamos a estar delante de Dios o la muerte nos sorprendiera, ¿qué cuenta le daremos a Dios? ¿Qué cuenta le vamos a dar? ¿Qué cuenta? Por lo menos le vamos a decir, Señor, aunque sea esta oveja, cuida. Señor, aunque sea mi familia, pude salvar. Aunque sean mis hijos, te traigo hoy delante de ti. O solamente nos presentaremos nosotros solos delante y le diremos, Señor, no hice nada. Dice la palabra de Dios, sobre poco fuiste fiel. Mucho que pondré. Si a uno no le podemos predicar, si a uno no podemos ganar, ¿cómo ganaremos las multitudes? Empecemos a analizar esta palabra, a meditar en ella. El tiempo está pasando. Yo no sé qué tiempo de vida tengamos. Como les digo, yo no sé si tendremos vida o el arrebatamiento tenga que pasar. Pero de algo sí estoy seguro, que le tendremos que dar cuentas a Dios. Amén, amén. ¿Qué cuentas le vamos a dar? ¿Quieres un cambio verdadero? ¿Quieres un cambio en tu familia? ¿Quieres un cambio en la iglesia? ¿Quieres un cambio a lo mejor en la sociedad? Entreguemos todo a Dios. Amén. Digamos, Espíritu Santo, aquí está mi vida y empieza a transformarme para que las cosas que alrededor de mí estén empiecen a cambiar. Para que podamos traer a esas personas a ti. A lo mejor no para esta iglesia, a lo mejor el alma que tú ganes será otra iglesia, pero tu trabajo lo vas a estar haciendo. Porque muchas veces nos enfocamos en solamente traer almas a las iglesias y a lo mejor el alma no es para esta iglesia, es para otra. Pero tu trabajo lo seguirás haciendo. Ese es el trabajo de nosotros como iglesia. Tener que acercar esas almas a Dios. Empecemos a meditar, empecemos a analizar, empecemos a escudriñar nuestras vidas a la luz de la palabra de Dios. ¿En qué estamos bien y en qué estamos mal? Y lo que estemos mal, empecemos a cambiar para que la gente empiece a ver que hay un Dios. Y empecemos a conocer a ese Dios a través del Espíritu Santo. No podemos seguir estando en el mismo lugar. Por ahí decía uno, basta ya de seguir simplemente calentando las sillas, basta ya de ser las mismas personas. Empecemos a ponernos en manos de Dios. Empecemos a crecer. Si Jesús te hiciera esta pregunta que le hizo a Pedro, ¿qué le contestas? ¿Qué le contestas? ¿Y qué le dices? Tanto. Un momento ya. Somos pocos. Un día seremos más. Y entonces diremos, Señor, hemos hecho tu trabajo. El apóstol Pablo decía, he corrido, he peleado, he hecho mi mejor esfuerzo. Y sabía cómo se iba a presentar delante del Señor. Sabía cómo se iba a presentar delante de Dios. Tú y yo, cómo nos presentaremos delante de Él. ¿Qué tienen para entregarle a Dios? ¿Qué tienen para contestarle a Dios si Él te hace esta pregunta hoy? A lo mejor algunos me dirán, hermano, pero es que en mi casa no quieren nada con Dios, es que ellos no me obedecen.
Empecemos entonces a someternos a Dios para que Dios nos revele cómo llegar a esos corazones. Empezamos a someternos, empecemos a buscar, empecemos a profundizar. Empecemos a tener esa comunión con Dios, porque muchas veces queremos hacer algo, pero no hay comunión con Dios. Es momento. Es una palabra que yo quiero que lleves en el corazón. Es una palabra que yo quiero que empieces a analizar. Es una palabra que yo quiero que tú empieces a meditar en qué le contestarías a Dios si Él te hiciera esa pregunta. Ponte sobre tus pies. Aleluya. Ponte sobre tus pies y dile, Señor, tú conoces Santo. mi corazón. A lo mejor ciertamente yo no podría apacentar, Señor. A lo mejor ciertamente yo no he podido cuidar, Señor. Pero hoy quiero intentar hacerlo, Señor. Y si tus fuerzas se acaban, dile, Señor, yo quiero intentarlo. Aunque yo soy débil, aunque yo estoy cayendo, Dios, dame fuerza para seguir. Porque tenemos un largo camino aún. Porque tenemos a lo mejor familiares, tenemos vecinos que necesitan conocer de Dios. Amantísimo Padre que moras en los cielos, Maravilloso.